¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec es, sin duda, uno de los personajes más fascinantes y misteriosos de la Biblia. Aunque solo se menciona en unos pocos versículos, su influencia y simbolismo han generado siglos de debate e interpretación entre eruditos, teólogos y lectores. Su aparición se produjo breve pero poderosamente en el libro del Génesis durante la narración de Abraham, y su figura resurgió en los Salmos y el Nuevo Testamento, destacándose como un arquetipo único de justicia, paz y sacerdocio. Melquisedec aparece por primera vez en Génesis 14, 18 a 20, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En hebreo, su nombre significa Rey de la Justicia o Rey Justo. Además, el título Rey de Salem se interpreta comúnmente como Rey de la Paz, ya que la palabra Salem está relacionada con Shalom, que significa paz en hebreo. Estas dos cualidades, justicia y paz, están entrelazadas en la identidad de Melquisedec, otorgándole un profundo simbolismo espiritual y moral. El relato del Génesis nos sitúa en un contexto tumultuoso. El capítulo 14 relata una gran batalla conocida como la Guerra de los Reyes, en la que Abraham, sorprendentemente, asume un papel militar. Este aspecto puede parecer extraño, ya que Abraham fue registrado como un hombre de fe y obediencia a Dios, más que de estrategia militar. Sin embargo, en este episodio dirigió a sus hombres para rescatar a su sobrino Lot, quien fue capturado junto con otros durante el conflicto. Después de su victoria, se produce un encuentro único y significativo. Melquisedec se vende para encontrarse con Abraham, traicionando la olla y el vino. Estos elementos, aunque simples, fueron interpretados como símbolos de hospitalidad y provisión divina, y posteriormente adquirieron un significado aún más profundo en la tradición cristiana. Melquisedec bendijo a Abraham con las siguientes palabras: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en su mano. Génesis 14, 19 a 20. En respuesta a esta bendición, Abraham le dio a Melquisedec el día de todo lo que había ganado en la batalla. Este acto no solo muestra la reverencia de Abraham hacia Melquisedec, sino que también establece un precedente espiritual de gratitud y reconocimiento a Dios a través de un sacerdote. A pesar de este significativo encuentro, la Biblia no nos proporciona más detalles sobre el origen de Melquisedec. ¿Dónde está el vino? ¿Cómo era ser sacerdote del Dios Altísimo en una época en la que prevalecía la idolatría? Estas preguntas han sido llevadas a comentaristas y teólogos para especular y desarrollar diversas teorías. Interpretaciones sobre Melquisedec. Una de las interpretaciones más antiguas y conocidas sugiere que Melquisedec podría haber sido Sem, hijo de Noé. Según esta teoría, habría recibido una bendición especial de su padre, y su linaje habría preservado el conocimiento y el culto a Dios, el verdadero Dios, después del diluvio. Los comentaristas juzgaron que Sem había vivido lo suficiente para ser contemporáneo de Abraham, lo que hizo que esta idea fuera plausible. Otra interpretación de la presentación es como una figura única e incomparable, una representación tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos describe a Melquisedec como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, resaltando su carácter eterno y celestial. Hebreos capítulo 7, verso 3. Esto ha llevado a algunos a verlo como una manifestación directa de Cristo antes de su encarnación.
Su importancia en el contexto bíblico. Melquisedec no solo es importante por su papel en Génesis, sino también por su impacto en el resto de las Escrituras. En el libro de los Salmos, específicamente en el Salmo 110, verso 4, hay una profecía acerca de un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Este pasaje se interpreta en el Nuevo Testamento como una referencia a Jesús, quien combina los roles de rey y sacerdote, como lo hizo Melquisedec. Además de su simbolismo espiritual, algunos comentaristas también destacan su papel histórico. Se creó Salem, el reino de Melquisedec, correspondiente a la futura Jerusalén, la ciudad donde se construyó el templo y se convirtió en el centro del culto a Dios. Este fue un nivel adicional de conexión entre Melquisedec y el plan divino para la redención y reconciliación de la humanidad. Conexiones con Abraham. Es interesante notar que aunque Abraham era conocido como el padre de la fe y el receptor de las promesas de Dios, en este encuentro se encontró con la autoridad espiritual de Melquisedec para recibir su bendición y darle el día. Esto resaltó la grandeza de Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, mostrando que su posición trascendía incluso a los patriarcas. La diferencia entre la bendición impuesta a Jafet y la bendición recibida por Sem es profundamente sorprendente. Mientras que Jafet fue bendecido con belleza terrenal y prosperidad, a Sem se le dio algo mucho más trascendental, un lugar sagrado donde Dios habitaría entre su pueblo. Mediante esta bendición, Sem obtuvo longevidad sin ningún tipo de suelo. Pero también fue una línea especial que lo conectó directamente con los días de Abraham, Isaac y Jacob. Después de la bendición de Noé, el Espíritu Divino residió con Sem, destacándolo como el portador de gracia y comunión con Dios. La historia de los hijos de Noé. Para entender mejor esta línea y sus implicaciones, debemos volver al relato de los hijos de Noé. Ellos, junto con sus esposas, fueron elegidos para sobrevivir al diluvio, una catástrofe global enviada como jugo divino y al ángel de la muerte, asegurando así la continuidad de la humanidad y de las naciones que de ella han surgido. Desde 1950, el principio, los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, estuvieron incluidos en la promesa divina. Dios le dijo a Noé: «Pero yo estableceré mi pacto con vosotros». Génesis 6:18. Más tarde, al salir del arca, Dios reafirma este mandato: «Salid del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo». Génesis capítulo 8, verso 16. Además, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Fructificó y se multiplicó, y llenó la tierra». Génesis capítulo 9, verso 1. Es importante señalar que esta bendición se extendió a todos los hijos de Noé, incluido Cam, antes de que cometieran su pecado. Inicialmente, Cam gozó de la misma bendición que sus hermanos: ser fructífero, multiplicarse y participar del pacto divino. Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros». Génesis 9. El pecado de Cam y sus consecuencias. Sin embargo, después del diluvio, Cam recurrió a los pecados que caracterizaron a la generación antediluviana: depravación, inmoralidad e inmodestia. Este contraste se hace evidente en el relato donde Sem y Jafet muestran reverencia al cubrir la desnudez de su padre Noé, mientras que Cam actúa de manera irrespetuosa y deshonrosa. Como resultado, Noé maldijo a Cam y a su linaje diciendo: «Maldito el mar de Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Génesis capítulo 9, verso 25. Curiosamente, a pesar de esta maldición, Dios permitió que el linaje de Cam, específicamente a través de Canaán, desempeñara un papel crucial en la historia bíblica.
La tierra prometida, una tierra mencionada en las Escrituras como la tierra de Canaán, recibe su nombre de este descendiente maldito. Incluso se menciona que Eliezer, el fiel siervo de Abraham, era descendiente de Canaán, lo que sugiere que, a pesar de su maldición, el linaje de Cam tuvo una influencia significativa en la formación del pueblo de Israel. La conexión entre Canaán y la tierra prometida. Según los comentaristas bíblicos, la tierra prometida fue designada originalmente como herencia para los descendientes de Sem. Sin embargo, el relato del libro de los Jubileos ofrece una perspectiva adicional, señalando que Canaán usurpó esta tierra injustamente. Esta narración resalta el contraste entre la bendición divina destinada a Sem y la maldición que cayó sobre Canaán, creando un escenario en el que la redención y la justicia divinas se manifestaron a lo largo de las generaciones. Sin él, el linaje es bendecido. Sem, en este contexto, no solo es un receptor de la bendición divina, sino también un guardián del conocimiento espiritual y de la conexión con Dios. Los descendientes de Sem incluyen naciones como Asiria, Persia, Elam y Aram, que se mencionan en las genealogías bíblicas, Génesis capítulo 10, verso 22. Estas naciones, conocidas como semitas, incluyen tanto a judíos como a árabes. La tradición judía y algunos comentaristas también sugieren que Sem jugó un papel activo en la instrucción de la Torá y la adoración del Dios verdadero. Según estas interpretaciones, Abraham, Isaac y Jacob estudiaron bajo la guía de Sem, aprendiendo leyes y principios divinos. ¿Es Melquisedec el mismo que Sem? Otra teoría fascinante identifica a Melquisedec, el misterioso sacerdote rey de Salem, como el mismo Sem. Esta interpretación se basa en el legado de que Melquisedec es representado como sacerdote del Dios Altísimo y como una figura espiritual de gran estatura. En Génesis, capítulo 14, versículo 18, se nos dice que Melquisedec trajo pan y vino y bendijo a Abraham, un acto que refleja la conexión entre el sacerdocio y la comunión divina. Según esta teoría, Melquisedec no solo era un sacerdote, sino también un portador del Espíritu Divino, transmitiendo esta bendición a sus descendientes y generaciones futuras. Esta conexión entre Melquisedec y Sem enfatiza la continuidad del pacto de Dios con el linaje bendito y su papel central en el plan de redención para la humanidad. Autoridad espiritual, pero también su papel de mediador entre Dios y la humanidad. Según algunos comentaristas, Melquisedec era en realidad Sem y continuó sirviendo como sacerdote y líder espiritual mucho después del diluvio. Esta interpretación apoya la conexión entre las bendiciones de Noé y el papel de Sem como portador del Espíritu Divino. Al identificar a Melquisedec como Sem, usted refutó la idea de que el linaje de Sem no solo estaba destinado a heredar la tierra prometida, sino también a preservar la relación de la humanidad con Dios. Melquisedec, su papel como sacerdote y su trascendencia en la historia bíblica, el nombre. Melquisedec no solo contiene un significado profundo, sino que también está vinculado a eventos cruciales en la historia de Abraham y el desarrollo del plan divino. Melquisedec aparece como una figura fundamental que precede tanto a la bendición de Abraham como a la consagración del lugar que tendría lugar más tarde. En el libro del Génesis se menciona, y lo bendecí, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Génesis capítulo 14, verso 19 al 20. El traslado del sacerdocio desde el principio. El sacerdocio estaba destinado a permanecer en manos de la estirpe de Sem,
según la bendición dada por Noé. Sin embargo, algo significativo ocurre en el relato del Génesis. Melquisedec bendice primero a Abraham antes de bendecir a Dios, una acción que, según las interpretaciones rabínicas, marcó un cambio crucial. Este acto provocó que el sacerdocio fuera quitado a Sem y a sus descendientes, transfiriéndolo al linaje de Abraham. Este cambio no fue simplemente un acto simbólico, sino una decisión divina que reflejaba una nueva etapa en la historia de la relación entre Dios y la humanidad. En los días de Abraham, por supuesto, sería él, junto con sus descendientes, quienes asumirían el papel de proximidad al Espíritu Divino, convirtiéndose en el canal a través del cual Dios se revelaría al mundo. Melquisedec en la narrativa bíblica y el papel sacerdotal Melquisedec, cuya figura es fascinante y enigmática, aparece solo 2 veces en toda la Biblia. Su identidad precisa ha sido objeto de debate e interpretación a lo largo de los siglos. En la tradición judía, su mención como rey sacerdote de Salem ha generado especulaciones sobre su origen y propósito. Una de las interpretaciones más intrigantes es la asociación de Melquisedec con un sacerdocio eterno que trasciende el orden levítico establecido en la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, Melquisedec es presentado como un tipo de precursor de Cristo, un sacerdote cuya función no está limitada por el linaje o la ley, sino que representa una conexión directa y universal con Dios. Melquisedec como tipo de Cristo en la teología cristiana. Melquisedec es considerado una figura clave para comprender la obra de Cristo. Su aparición en la narración de Abraham no solo sienta un precedente para el sacerdocio, sino que también conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, demostrando la continuidad del plan de redención de Dios. Los hebreos son descritos como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 3. Esta descripción resalta su carácter eterno y su conexión con un sacerdocio que no depende de linajes humanos, lo que lo convierte en un símbolo perfecto de Cristo como sumo sacerdote. La universalidad del sacerdocio de Melquisedec. Otro aspecto interesante de Melquisedec es que su función sacerdotal no estaba restringida a la genealogía levítica ni a la ley de Moisés. Esto lo convierte en una figura que trasciende las limitaciones humanas y abre la puerta a la redención universal. Su historia subraya la importancia del sacerdocio como mediador entre Dios y el hombre, un papel que ha sido central en muchas tradiciones religiosas. Melquisedec representa un puente entre lo divino y lo humano, actuando como símbolo de reconciliación e intercesión. Este concepto se repite a lo largo de la historia bíblica y se refleja perfectamente en Cristo, quien cumple y trasciende este papel. Una figura enigmática que inspira preguntas. La aparición repentina y aparentemente aislada de Melquisedec en 1900. La narración de Abraham plantea preguntas sobre la naturalidad de la revelación divina. Su presencia sugiere una intervención directa de Dios, pero también deja espacio a múltiples interpretaciones. Distintas tradiciones religiosas y comentaristas han abordado la figura de Melquisedec desde diferentes perspectivas. Algunos de ellos han sido interpretados como una figura histórica, mientras que otros han sido interpretados como una representación simbólica de principios teológicos más profundos. Conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec no solo conecta la narrativa de Abraham con promesas futuras, sino que también arroja luz sobre la importancia de la fe como medio de salvación. En el Nuevo Testamento, esta conexión se rechaza resaltando la importancia de la fe de Abraham y su relación con Melquisedec.
La figura del rey sacerdote establece un puente entre las dos alianzas, mostrando cómo la obra de Dios, a lo largo de la historia, se desarrolla de manera coherente y redentora. La figura de Melquisedec, aunque misteriosa, sigue siendo una de las más influyentes y significativas para entender la interacción entre lo divino y lo humano, así como el propósito eterno de Dios. Melquisedec, una figura multifacética, y su impacto en la narrativa bíblica. La figura de Melquisedec sigue siendo una de las más intrigantes y complejas del texto bíblico. Su breve pero significativa aparición en la narración de Abraham ha dado lugar a una variedad de interpretaciones y perspectivas que han enriquecido nuestra comprensión no solo de la Biblia, sino también de la experiencia espiritual humana. Melquisedec como símbolo de justicia y rectitud. Uno de los aspectos centrales de la figura de Melquisedec es su título de Rey de Justicia, derivado de su nombre, que combina las palabras hebreas Melech, rey, y Tzedek, justicia. Este título refleja profundamente los temas recurrentes de equidad y moralidad que impregnan los textos sagrados. La justicia divina, simbolizada en Melquisedec, no es meramente retributiva, sino que también busca la restauración y la reconciliación, invitando a los creyentes a reflexionar sobre el papel de la justicia en su relación con Dios. Melquisedec y el linaje de Sem. Algunas interpretaciones sugieren que Melquisedec podría estar relacionado con Sem, el hijo de Noé, quien fue bendecido por su cercanía al Espíritu Divino. Según esta perspectiva, Melquisedec sería una prolongación de la línea espiritual de Sem, continuando la tradición sacerdotal iniciada por Noé. Esto refutaba la idea de una continuidad en el papel de mediación entre Dios y la humanidad, que luego asumiría Abraham y, en última instancia, Cristo. Paralelismos con la Eucaristía cristiana. La asociación de Melquisedec con la olla y el vino durante su encuentro con Abraham, Génesis capítulo 14, versículo 18, ha sido interpretada como un precursor de la Eucaristía en la tradición cristiana. Estos elementos, centrales al sacramento cristiano, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, resaltando la conexión entre Melquisedec y el sacerdocio eterno de Jesús. Este paralelismo no solo añade profundidad a la figura de Melquisedec, sino que también subraya su papel como puente entre las tradiciones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec y el sacerdocio de Cristo. En la Epístola a los Hebreos, Melquisedec es presentado como un tipo de figura de Cristo, resaltando su sacerdocio superior y su independencia del linaje levítico. Hebreos capítulo 7, versículo 17. Declara: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Esto confirma la naturaleza eterna e inclusiva del sacerdocio de Cristo, que trasciende las restricciones de la ley mosaica y ofrece redención a toda la humanidad. La conexión entre Melquisedec y Cristo también resalta la continuidad del plan divino a lo largo de la historia. Mientras que el sacerdocio levítico era temporal y limitado, el sacerdocio de Melquisedec, y por extensión el de Cristo, es eterno y universal, enfatizando la intención de Dios de redimir a toda la humanidad. Influencia de Melquisedec en las tradiciones religiosas y mitológicas. La figura de Melquisedec no solo es importante dentro de la narrativa bíblica, sino que también ha sido objeto de comparación con figuras similares en otras tradiciones religiosas y mitológicas. Por ejemplo, se han encontrado paralelismos entre Melquisedec y el rey sacerdote de la tradición sumeria o el rey dios de las religiones mesopotámicas. Estas comparaciones sugieren temas universales presentes en las narrativas religiosas, como la mediación entre lo divino y lo humano, la justicia y la reconciliación, la universalidad de la redención en Melquisedec. Otro aspecto clave de la figura de Melquisedec
es su capacidad de trascender las barreras culturales y religiosas. Como rey de Salem, posiblemente la antigua Jerusalén, su figura simboliza la unidad y la diversidad dentro del plan divino. Esto refleja la idea de que Dios está involucrado activamente en la vida de todas las personas, independientemente de su origen o afiliación religiosa. La capacidad de Melquisedec de actuar como mediador entre Dios y los hombres lo posicionó también como precursor de Cristo, quien cumpliría definitivamente este papel para ofrecer redención y reconciliación a través de su sacrificio en la cruz. Melquisedec como figura profética. Algunas interpretaciones consideran a Melquisedec como una figura profética que anticipa el cumplimiento de las promesas divinas en Cristo. Su papel como rey y sacerdote no es solo el de mediador temporal, sino el de símbolo de la salvación y restauración que Dios ha planeado para la humanidad. Esta perspectiva resalta la continuidad del mensaje divino a lo largo de la historia, desde el tiempo de Noé y Abraham hasta el Nuevo Testamento, donde Cristo emerge como el cumplimiento de estas promesas. La figura de Melquisedec, aunque breve en su aparición en la Biblia, proyecta una sombra duradera sobre la historia de la religión. Su papel de mediador, su asociación con la justicia divina y su conexión con el sacerdocio eterno de Cristo lo convierten en símbolo de reconciliación, de unidad y de redención. Su enigmática presencia continúa fascinando a estudiosos y creyentes, invitándonos a explorar los misterios más profundos de la fe y a reflexionar sobre la naturalidad de Dios y su relación con la humanidad. En última instancia, Melquisedec no es solo una figura histórica, sino un puente teológico y espiritual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, iluminando el camino hacia la redención y la restauración divinas. La historia de Melquisedec, un enigma divino, y sus profundas implicaciones, la narración de Melquisedec en la Biblia, nos ofrece una ventana a los misterios de la providencia divina, la elección celestial y el propósito espiritual en la historia humana. Su aparición fugaz pero impactante en la historia de Abraham planteó profundas preguntas sobre la naturalidad de la fe, la justicia y la revelación divina. Melquisedec y el principio de la elección divina. La aparición de Melquisedec en la narración bíblica no es un acontecimiento casual, sino simplemente una ilustración del principio de la elección divina. Su irrupción aparentemente aleatoria en el relato de Abraham subraya cómo Dios selecciona momentos y personas específicas para manifestar y cumplir su plan eterno. Esto puso de relieve la soberanía divina y planteó preguntas sobre el papel de la providencia en la vida humana. ¿Por qué Melquisedec fue elegido solo para este papel de rey y sacerdote? ¿Qué revela esto acerca de la manera en que Dios trabaja en la historia? Melquisedec como figura de autoridad dual, una de las características más notables de Melquisedec es su combinación de roles de rey y sacerdote, algo inusual en las tradiciones bíblicas. Este modelo sugiere una forma de liderazgo teocrático donde la autoridad espiritual y política están integradas. Esto no es solo un reflejo de un sistema de gobierno basado en la soberanía divina, sino que también nos invita a considerar la relación entre religión y política a lo largo de la historia. En un mundo donde estas esferas están divididas o en conflicto, Melquisedec representa una visión de unidad y propósito divino, en el que ambos trabajan juntos para el bienestar de las personas y la gloria de Dios. Interpretaciones celestiales y angelicales de Melquisedec. Otra perspectiva intrigante sobre Melquisedec es la posibilidad de que no sea un ser humano común y corriente, ni siquiera una figura celestial o incluso una manifestación divina.
Algunos eruditos y tradiciones sugieren que Melquisedec podría ser un ángel enviado por Dios para cumplir una misión específica, o incluso una manifestación previa de Cristo en forma humana. Esta interpretación plantea preguntas fascinantes sobre la interacción entre el cielo y la tierra y cómo los seres celestiales participan en el plan divino. Si Melquisedec es una figura celestial, ¿qué nos enseña esto acerca del papel de los ángeles y otras manifestaciones divinas en la historia humana? Melquisedec y la hospitalidad divina. La hospitalidad es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas, y Melquisedec lo ejemplifica en su ofrenda de pan y vino a Abraham. Este gesto en el suelo es un acto de generosidad, pero también un símbolo de comunión y de bendición divina. La hospitalidad, como virtud fundamental, subraya la importancia de acoger y bendecir a los demás, especialmente en tiempos de incertidumbre o desafío. Este tema tiene resonancia universal, ya que muchas culturas y tradiciones valoran la hospitalidad como un reflejo de la esclavitud y la gracia de Dios. Melquisedec, como precursor mesiánico en las tradiciones judía y cristiana, Melquisedec es visto como un precursor del Mesías. Su posición como rey y sacerdote, junto con su bendición a Abraham, la posiciona como una figura clave en la narrativa de la salvación. En el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos se describe como un tipo de Cristo, subrayando la continuidad del plan divino desde los días de Abraham hasta la obra redentora de Jesús. Esta conexión no solo resalta la universalidad de la redención divina, sino también la importancia de la fe como medio para participar en las promesas de Dios. Revelación divina y misterio en Melquisedec. La aparición de Melquisedec en la narración bíblica resulta repentinamente enigmática. No hay información sobre su genealogía, su origen o su destino final. Esto desafía las nociones convencionales de cómo Dios se revela a sus siervos y nos invita a permanecer abiertos a formas inesperadas de encontrar lo divino. La naturaleza misteriosa de Melquisedec también nos recuerda que la revelación divina no siempre es un patrón predecible. Dios, en su sobriedad, elige revelar caminos que superan nuestro entendimiento humano. Fe y confianza en medio de la incertidumbre. La interacción entre Melquisedec y Abraham revela la importancia de la fe y la confianza en Dios. A pesar de las circunstancias inciertas y desafiantes que enfrentó Abraham, aceptó la bendición de Melquisedec y reconoció la mano de Dios en su vida. Este acto de fe es un registro de que incluso cuando no comprendemos plenamente el plan de Dios, estamos llamados a confiar en su provisión y guía. Melquisedec es una figura profundamente rica y multifacética que continúa desafiando e inspirando a eruditos y creyentes por igual. Su aparición en la narrativa bíblica nos invita a explorar preguntas profundas sobre la justicia divina, el propósito espiritual y la interacción entre lo divino y lo humano. A medida que continuamos profundizando en la historia de Melquisedec, vemos la amplitud y complejidad del plan divino. Su figura, aunque breve en el texto bíblico, proyecta una sombra duradera sobre la historia de la fe, iluminando el camino hacia una comprensión más profunda de Dios y de su relación con la humanidad. Melquisedec, el enigmático rey sacerdote de Salem, sigue siendo una figura intrigante y misteriosa en la narrativa bíblica. Su repentina aparición para bendecir a Abraham después de su victoria sobre sus enemigos marca un momento crucial en la historia bíblica y plantea varias cuestiones teológicas. La identidad de Melquisedec es uno de los mayores enigmas. Sin padre, sin madre, sin genealogía, parece trascender el orden natural de las cosas. Esta ausencia de linaje familiar lo convierte en una figura única y misteriosa, sugiriendo una conexión con lo divino.
Algunos eruditos lo ven como una prefiguración de Cristo, el sumo sacerdote eterno, que tampoco tuvo padre terrenal. La ofrenda de pan y vino de Melquisedec a Abraham anticipa el sacramento de la Eucaristía, estableciendo una conexión profunda entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta acción revela la naturaleza sacerdotal de Melquisedec y señala la presencia de Dios en la historia de la humanidad. La figura de Melquisedec también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. Como rey de la justicia, representa un ideal de gobierno justo y equitativo, donde prevalecen la bondad y la misericordia. Su encuentro con Abraham, un hombre de fe, demuestra la importancia de la justicia divina y la integridad moral. La historia de Melquisedec nos enseña que la fe en Dios trasciende culturas y tiempos. Su aparición inesperada en la vida de Abraham revela la providencia divina y la presencia de Dios en cada momento de la historia. Al contemplar la figura de Melquisedec, se nos invita a profundizar nuestra fe y buscar una conexión más profunda con lo divino. ¿Quieres profundizar en el conocimiento sobre la figura de Melquisedec y otros personajes bíblicos? Suscríbete a nuestro canal y sigue nuestras próximas clases. Juntos desentrañaremos los misterios de la Biblia y fortaleceremos nuestra fe. No olvides: me gusta este video, comparte con tus amigos, activa la campana para no perderte ninguna novedad. Aventúrate con nosotros en este viaje de fe.